¿sí? Y lo vamos a hacer, lo mismo vamos a hacer en Y. Y justamente lo que vamos a ir, o vamos a ir tratando de hacer, es encerrar, ¿sí? Ese puntito, ¿sí? Haciendo que delta X tienda a 0 y delta Y tienda a 0, ¿sí? Y aquí viene esa definición, ¿no? Lo que estamos de alguna manera haciendo en analogía a una variable, pues es, digamos, cerrando el intervalo. Entonces, si ustedes recuerdan en sus conceptos de cálculo, pues ustedes hablaban mucho de un intervalo abierto, de un intervalo cerrado. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Para definir esto, es que así como puedo construir esto, yo pudiera pensar, ¿sí? En construir un disco de radio R, ¿sí? Y hacer que R tienda a 0, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros lo vamos a ir cerrando, ¿sí? Y si nosotros nos lleváramos el caso a más dimensiones, por ejemplo, que yo tuviera ahora un punto en el espacio, ¿sí? Pues yo podría encerrar este punto, lo puedo encerrar en una esfera, lo que llamaríamos una bola abierta, ¿no? Todo esto es lo que aprendimos nosotros, ¿no? En el concepto de límite. Entonces, cuando nosotros empezamos el límite, si ustedes recuerdan, nada más es para recordar, porque esto se hace en cálculo de varias variables, uno empieza definiendo lo que es un disco abierto o una bola abierta, ¿sí? Entonces, pues tiene mucho que ver o tiene mucho parecido, ¿sí? Con lo que nosotros definimos como un intervalo abierto. Acuérdense que el intervalo abierto pues no incluye los extremos, ¿sí? Lo mismo va a hacer aquí el disco abierto o esta bola abierta, ¿sí? No va a incluir estos valores, ¿sí? Entonces con esto nosotros podemos ir encerrando, ¿no? Este punto e ir acercándonos o ir definiendo este concepto de límite. Sí, por ahí también, si quieren leer, por ahí está el concepto de vecindad, sí, que justamente pues son estos puntos, ¿no? Que están en la vecindad, otros que están en la frontera, ¿sí? Entonces todos estos, recuerden, son nos ayudan, ¿no? Para entender el concepto de límite, ¿sí? Ahora fíjense, con estas definiciones vamos a ver si lo podemos recordar. Entonces, recuerden en una variable pues es relativamente simple, ¿no? Todavía lo recordamos bien. Nosotros lo escribíamos así, escribíamos de alguna manera el límite cuando x, ¿sí? Tiende a x0, ¿sí? De f de x, y esto era igual a L, ¿sí? Esto es lo que nosotros teníamos como definición, ¿sí? Esta es bueno, es para una función, vamos a escribirlo, una función f, ¿sí? Que agarra el dominio en un conjunto A, subconjunto de los números reales y los manda a las reales, ¿sí? Ahora vamos con el concepto. ¿Cómo se ve nuestro concepto de límite en varias variables? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros escribíamos, ahora sí, vamos a tener una función en general, ¿sí? Que va a agarrar, ¿sí? Elementos de un conjunto A, subconjunto de Rn, y lo va a mandar a Rm. O sea, esto lo entendemos bien ya, ¿no? Ahora, ojo, ¿dónde A es un conjunto abierto? Es un conjunto abierto. Ahora fíjense lo que vamos a hacer.
sea x0, pero ahora le vamos a poner que es un vector, ¿sí? Sea x0 un punto de A, ¿sí? Lo estamos representando por medio de un vector, ¿no? Un punto de A, ¿sí? O en la frontera de A. O en la frontera de A. Ahora, y sea B una vecindad. Una vecindad, ojo, de B, del vector B, que pertenece a Rm, ¿sí? Entonces, a ver, decimos que F está finalmente en B conforme X ¿sí? Tiende a X0. A X0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que F está finalmente en B si existe una vecindad ¿sí? U de X0 tal que lo de siempre, ¿no? X sea diferente de X0, ¿sí? O sea, nada más tiende donde X va a pertenecer a U, ¿sí? Y X, ¿sí? Pertenece a, implica que F de X esté en B, ¿sí? Bueno, todo este rollo, acuérdense que lo único que estamos diciendo, a ver, para que lo vayamos aterrizando un poco, decimos que la función evaluada en X0, ¿sí? Tiende a B cuando X tiende a X0. Cuando X tiende a X0. Y bueno, ustedes saben perfectamente que esto en símbolos simplemente lo escribimos así. El límite cuando X tiende a X0, ¿sí? Aquí la diferencia es que agregamos los vectores de la función evaluada en X va a ser igual a B. Esto es lo que nosotros estábamos escribiendo. Sí, en una variable pues es igual, ¿no? Nada más que X pues tiende a un valor y F de X tiende a B. Nada más, bueno, hay que, sí, nada más, digamos, entenderlo en varias dimensiones. Bueno, vamos, ay, a ver si tengo, creo que no tengo un ejemplo de límites. Bueno, sí tengo uno. Aquí tengo uno, es que tengo, aquí, A ver, vamos a ver un ejemplo. Es muy sencillo el ejemplo, nada más es puramente ilustrativo, no se trata de... Fíjense, vamos a tener una función agarrar elementos de R2, o sea, puntos del plano cartesiano, y los manda a R. O sea, son estas superficies en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí?
¿Cómo lo hace? ¿Sí? Cada punto XY le da un valor x cuadrada más y cuadrada más 2. ¿Sí? Ese es nuestro paraboloide, ¿no? Que está 2 lugares arriba. A ver, x cuadrada más y cuadrada más 2. Entonces, a ver, tienen que calcular. Les digo que no les va a costar trabajo. Calcular el límite cuando XY tiende a 0,1 de f de x, y. Entonces yo creo que les va a llevar muy poco tiempo hacerlo. ¿Cuánto les dio? Está fácil, ¿no? Nada más hay que sustituir. Exactamente, no hay mucho. Gracias. Entonces es 3, ¿no? Entonces prácticamente sustituimos cuando x vale 0, y vale 1. 0 más 1 es 1 más 2 son 3. Muchas gracias. Bueno, y ahí ya tenemos una buena interpretación del límite. Vamos ahora nosotros a, escribir igual rápidamente entre comillas, la definición de derivada, ¿sí? Que te digo, también ya ustedes la deben tener muy clara, es un simple recordatorio. Entonces, vamos con esta definición. Les digo, esperemos ya terminar esto para poder pasar a integrales. Entonces, a ver, ojo, sea U un subconjunto de Rn, ¿sí? Y sea U justamente un conjunto abierto. Un conjunto abierto. Y sea F una función, ¿sí? Que tiene su dominio en U, subconjunto de Rn, ojo, y que lo manda a R. ¿Sí? Entonces vamos a definir. Vamos a definir, bueno, algo que también ustedes ya saben, la derivada parcial con respecto a x1, coma, la derivada parcial de f con respecto a x2, coma, y la parcial de f con respecto a xn. ¿Sí? Entonces, estas cosas son las derivadas parciales, ¿verdad? Es lo que estamos definiendo. Van a ser las derivadas parciales de f con respecto a la primera, la segunda, y así se siguen hasta la enésima variable, ¿no? La enésima variable.
¿Sí? Entonces, esas cosas son las funciones con valores reales. Con valores reales de n. Es muy parecido, ¿no? A lo que nos dijo nuestro profesor de cálculo, ¿no? De cálculo diferencial, el primer acercamiento, la primera motivación, nosotros, ¿sí?, tuvimos para la derivada, fueron principalmente la pendiente, ¿no?, de una recta tangente a una curva en un punto, y la otra motivación era encontrar la velocidad instantánea, ¿verdad? Las cuales la segunda, la enésima, son las funciones con valores reales, ajá, valores reales de n variables, las cuales, ajá, en el punto x1, x2 hasta xn, sí, que lo podríamos denotar como x, están definidas por entonces, a ver, mucho ojo aquí. Vamos a calcular o vamos a escribir la parcial de la función con respecto a la jésima variable, ¿sí? Evaluada en x1, en x2, hasta xn. Es el mismo concepto que nosotros teníamos, ¿sí? Derivar la función y evaluarla en un punto, ¿sí? Sabemos que esto nosotros, ¿sí?, lo identificamos como la pendiente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues sacábamos el límite. ¿Recuerdan? Cuando h tiende a 0, a ver, este es un h. Cuando h tiende a 0, de la función evaluada, fíjense, en x1, x2, y así se siguen, ¿sí? Y a la jésima variable es a la que le van a sumar h. ¿Sí? Y así hasta llegar a la enésima. Ajá. Menos, este es el famoso cociente de Newton, ¿no?, que nosotros nos dijeron, x1, x2, hasta xn. ¿Sí? Y todo dividido entre h. Entonces, si se fijan, pues esto es el análogo, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de nuestra derivada total de f con respecto de x, y la escribíamos como el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Y poníamos esto, ¿no? F de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Así definimos la derivada como un límite, y cuando la evaluábamos obteníamos la pendiente, ¿sí? Cuando no la evaluábamos, pues obteníamos la derivada, y si ustedes recuerdan por ahí, su profesor de cálculo diferencial les debió haber hablado de la derivada como una función, ¿sí? ¿Por qué como una función? O sea, ya no como una pendiente, aunque la primera motivación que tuvimos fue el pensar la derivada como una pendiente, ahorita ya la vemos como una función, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden que este límite nosotros también lo escribimos de una manera a veces más compacta,
haciendo el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De la función, ¿sí? Y si se fijan al cabo, ese es el vector x, ¿sí? Pero se le está sumando una h, ¿sí? A la jésima variable, entonces puedo escribir más h con el vector unitario, ¿sí? En la de la jésima variable. Entonces, se ve bien, ¿no? Si es se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues solamente le vamos a sumar h a la jésima variable. Eso es lo que estamos nosotros definiendo aquí, ¿sí? Y bueno, ya aquí el profesor nos decía, ¿no? Que bueno, prácticamente en la práctica es muy sencillo, porque lo único que estamos viendo es que solamente vamos a considerar una variación en una de las variables, ¿sí? Y que todas las demás variables van a permanecer constantes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vienen unas series de ejemplos en donde les dan una función, ¿sí? X cuadrada y más y cúbica, se supone que es una función que toma valores de R2 y los manda a R, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, nada más queremos. Entonces, hay que calcular la parcial de f. Yo espero que todos puedan hacer esto. Es muy sencillo, ¿no? No está tan... A ver, entonces ahí escríbame el resultado de las derivadas. ¿Vale? Entonces, a ver, ahí escríbame los dos resultados, están muy sencillos.
Ok, muy bien. Entonces, ya ahí tenemos las derivadas. Entonces, la derivada de f con respecto a x va a ser 2xy. ¿Y qué? Respecto a y va a ser x cuadrada más 3y cuadrada. X cuadrada. Espérame, es que estaba viendo. Ay, qué mala suerte. ¿Qué dice? Ok. Bueno, espero que no haya dudas con esto, ¿no? Y bueno, derivar, pues relativamente sencillo, pues ahora sí que derivar siempre sale, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner otro ejercicio ya nada más para... A ver, tenemos que si z es igual a coseno de xy más x coseno de y. Creo que estas hasta mentales las hacen, ¿verdad? A ver, vamos a calcular la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. Creo que está uno más en escribirlas, ¿va? A ver, creo que este está más interesante. Pues vamos allá. En lo que resuelven esta. Vamos a hallar la parcial de f con respecto a x. Ya nada más. Si f de xy es igual a xy entre x cuadrada más y cuadrada.
Perdón, no había yo quitado el micrófono. Les decía que, bueno, vamos a derivar esta como un cociente porque ya quedan 5 minutos, entonces lo hacemos como u entre b. Entonces va a ser b por la derivada de u. La derivada de u, como es con respecto a x, ¿sí? La derivada de x vale 1, entonces solo me queda la y. Entonces, menos u por la derivada de b. Acuérdense que esto lo podemos derivar como... Podemos escribir la raíz como x cuadrada más y cuadrada a la 1/2. ¿Sí? Resto 1 por la derivada de lo que está dentro, y como es con respecto a x, me va a quedar 2x. ¿Sí? Y más 0, ¿no? Ya no lo voy a poner. Y todo esto entre b cuadrada, que es x cuadrada, más y cuadrada, raíz, ¿no? Entonces, en cierta forma esa es la derivada. Nosotros acostumbramos, ¿no? Acostumbramos reducirla multiplicándola por x cuadrada más y cuadrada a la 1/2 arriba y abajo. Entonces luego con esto se nos reduce un poco la expresión, pero eso ya es álgebra, ¿no? Más que otra cosa. Entonces cuando multiplicamos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por la raíz cuadrada, pues se va la raíz. Entonces me va a quedar x cuadrada más y cuadrada a la y. ¿Sí? Menos, ¿sí? Entonces si se fijan, a ver, este 2 se ven con este 2, ¿sí? Y cuando multipliquen x cuadrada más y, aquí falta un cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar, se van a eliminar, ¿no? También este término se elimina con porque es como si hiciéramos menos 1/2 más 1/2, ¿no? Si no entienden algo me van diciendo, con toda confianza. Y solo nos queda la x. A ver, mira, Alejandro ya nos había puesto el resultado. Entonces, bueno, ya si verificamos si vamos bien. Entonces me queda menos x por xy, me queda x cuadrada y, ¿verdad? Dividido entre x cuadrada más y cuadrada. Como esto tiene exponente 1 y el otro 1/2, pues lo sumamos, ¿no? Y lo dejamos a la 3/2. ¿Sí? Y bueno, ahí también ya se ve claramente, ¿no? X cuadrada por y más y cúbica. Entonces queda un poquito más simplificado, ¿no? X cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada a la 3/2. Y nuevamente, ¿no? Este término se va con este. Entonces el resultado arriba va a quedar la y cúbica nada más. Y abajo nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada a la 3/2. ¿Vale? Entonces ahí acaba. Miren, nos salió lo mismo que su compañero. Tenemos una y cúbica entre, y él lo deja expresado, ¿no? La raíz de x cuadrada más y cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Lo deja expresado, pero es lo mismo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, los voy a dejar. Y los veo hasta el miércoles, ¿verdad? Mañana no hay clases. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho y cualquier cosa me escriben. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Va a calificar las tareas? ¿O van a Sí, sí, en cierta forma yo las voy revisando. ¿Sí? Ahorita no he entrado a revisarlas. ¿Cuántas les he dejado? 2 nada más, ¿no?
¿Mande? Sí, Sí, sí las han estado enviando o la han estado enviando a Eminus, ¿verdad? sí. Sí, si no, pues háganlo, no hay ningún problema para que yo pues vaya teniendo un control y vaya viendo las tareas, ¿sale? Bueno, entonces los dejo, cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, hasta Nos luego. vemos, que les vaya bien.